Minutos avanzamos junto a ti para presentar ahora nuestro espacio llamado El Sillón de la Ciencia con Fernando Mejías, que nos acompaña para hacer esta revisión de las noticias que llegan desde el mundo científico. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. ¿Cómo te ha ido con este sistema frontal? Afortunadamente bien ahí en la casa, pero mucho viento, se han volado un montón de cosas, la verdad, en el patio, así que con mucho cuidado para las personas igual que nos están viendo de tomar todas las precauciones. Con temporal muy fuerte, venía yo recién caminando por el centro de Conce, volaban hartas ramas también. Sí. Ojo de repente cuando uno va caminando también por la calle. Para Sí, que gracias uno ve por estos esa árboles, advertencia. algunos que tienen muchos años, algunos árboles, hay que tener harto cuidado. Sí, pues, bueno, aquí en San Martín con la diagonal ahí cayó un árbol gigante y claramente el tema de los vehículos también, ojo, para desacelerar porque el viento también puede desestabilizar los vehículos. Vamos precisamente con el sillón de la ciencia, Fernando, y quiero preguntarte de partida, ¿cuándo fue la última vez que comiste pescado o marisco? Anteayer. Anteayer. Yo creo que comí la semana pasada. ¿Tú, Cami Chuler? Esta semana, no me acuerdo qué día, pero comimos pescadito en la casa. Mira, estamos dentro de los buenos números, pues, porque Dentro de- parece que los estudios están arrojando que estamos comiendo muy poco pescado y marisco. Muy poco pescado, un estudio que se realizó hace muy poco, se publicó recientemente los resultados de una encuesta realizada por investigadores del Advanced Conservation Strategies, una organización internacional, y el Instituto Secos también, el Instituto Milenio Secos, abordando el consumo mensual de las personas de pescados y mariscos en 9 regiones del país. Fue una encuesta que se realizó a 1000 personas, una encuesta con un rango, digamos, o sea, con una muestra bien representativa de las personas en Chile, y se pudo dar cuenta de la cantidad de pescados y mariscos que están consumiendo los chilenos hoy día en distintos lugares, tanto en su casa como en restaurantes. Y también desagregado por especies. ¿Cuáles son esas especies que están comiendo las personas hoy día en el país? Y tomando en cuenta lo que tú decías, Luis, que hoy día la recomendación nutricional es por lo menos consumir pescado 2 veces a la semana. Y hoy día estamos consumiendo menos de la mitad de lo que debiéramos estar consumiendo al mes. O sea, al mes debiéramos estar consumiendo entre 8 y 9 veces pescado Hoy día con suerte o marisco. dos, más o menos. Y claro, y estamos 3. consumiendo 3,6 veces Claro. al mes solamente pescado. Vamos a revisar después ahí las cifras con más detalle. Pero da cuenta nuevamente de cuáles son las preferencias de consumo ¿Es cultura de las o personas. exceso? Son varios factores, después podemos conversar cuáles son esos factores, pero ¿qué incide en ese consumo? Son, como digo, varias cosas. Primero, el acceso que uno puede tener, ¿cierto?, a poder conseguir un pescado en las cercanías, estando en una ciudad, por ejemplo, que no es costera, Claro. o que sí lo es. Por otro lado, juega también un rol importante el precio. Sí. Han subido de precio y eso es algo que también se ha dado cuenta en el último tiempo, en los últimos años. El costo de comprar pescado antes hablo de hartos años atrás, era mucho más accesible aparentemente para hartas familias, y hoy día los precios han subido. Por lo tanto, eso también condiciona que las personas consuman o no el pescado. Pero sin embargo, en estos resultados hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que el 90% de las personas hoy día en Chile están consumiendo pescado en sus casas. Tú comentabas, ¿cierto?, que habías comido un pescadito ahí en la casa. Yo también fui, ¿cierto?, a la Vega Monumental, Yo fui a pedí. buscar mi pescadito ahí. Yo pedí. Claro, tú pediste, bueno, está bien, pero lo importante al final es poder contar con esos nutrientes, con esas vitaminas, minerales, ácidos grasos beneficiosos para la salud. Estábamos hablando recién de la salud cardiovascular, aquí, ¿cierto? Exactamente. El omega 3. Todos esos ácidos grasos, toda la proteína de muy buena calidad que tiene el pescado, es algo, ¿cierto?, que también ayuda muchísimo, y por eso estas dietas también mediterráneas, que es considerada una de las La mejores potencia. porque considera... Contiene ¿cierto?, mucho pescado. Contiene Ahora, mucho pescado. de lo que arrojó este estudio es que la reineta en los pescados y los choritos en los mariscos son los más consumidos acá en nuestro país. Sí, sí, así es. Podemos, quizás ahí nos acompañan algunas gráficas, podemos revisar, porque lo interesante de este estudio es que fue realizado en 9 regiones distintas. Entonces, tenemos datos de consumos por regiones. Entonces, ahí podemos después compartir, ustedes pueden entrar también al sitio web del Instituto Milenio Secos, que es socioecologiacostera.cl, y ahí están los datos por región. Me imagino que, como decías tú, dentro de este informe ahí queda clarito que, claro, para quienes viven en zonas más alejadas de la costa, ¿consumen menos que los que están más cercanos o no siempre es igual? No siempre es igual. Lo que se tomó fueron muestras por regiones.
en algunas ciudades. Entonces, por ejemplo, en la zona norte del país hay un mayor consumo de reineta, como el pescado que predomina en esas zonas, entre las regiones de Antofagasta. Ahí estamos viendo parte de lo que se publicó en redes sociales también, como ese resumen. Qué hambre. Sí, cuando estaba trabajando, editando, ahí estaba mirando. Sí, mira, la siguiente tiene el mapa, es sí. bien interesante. Vamos a ver ahí, quedémonos ahí. En este mapa que estamos viendo ahí de Chile se ven, por un lado, a mano izquierda, ¿cierto?, el consumo de pescado, Sí. y a mano derecha el de marisco. De pescado se ve a mano izquierda donde fueron las regiones donde se hizo este estudio. Coinciden se hizo varios, el análisis. entre pescado y marisco. Claro, coinciden varios entre pescado y marisco, pero por ejemplo, la intensidad de color demuestra un poco cuál fue la cantidad o dónde se consume más o menos. O sea, mientras más azul, ¿cierto?, más fuerte, más pescados se consumen. Y en Claro. el caso de los mariscos, mientras más verde, más fuerte, más oscuro, es que más mariscos consumieron. Claro, pero las diferencias son interesantes en el sentido de, por ejemplo, las especies. En la zona norte se consume más reineta, ¿ya? Se consume más reineta, pero en cambio en las regiones de Biobío y Ñuble, por ejemplo, la merluza es la que predomina. Sí. La merluza, ¿cierto? Y en la zona sur de la región de los lagos, en cambio, el salmón es el que más se consume en Es esa que zona. ya tienen toda la... Por supuesto, hay una producción salmonera muy importante en todas las regiones del sur, por lo tanto, también se entiende que tiene que ver un poco con eso, que decíamos, claro. cuál es la capacidad de acceso que tenemos, ¿cierto?, a estos recursos. Oye, dicho y- sea de paso, Feña, perdón que te interrumpa, pero hace poquito tiempo, de hecho creo que la semana pasada, un medio internacional, el Washington Post, publicó un estudio respecto del salmón chileno particularmente. Hizo un llamado a la alerta con respecto al consumo. De hecho, invitó a no consumir el salmón chileno, producto de, uno, las condiciones en las que se produce y además la cantidad de medicamentos que hay que ponerle a los pescados para evitar enfermedades. Me imagino que eso también de alguna manera preocupa con respecto a lo que pasa con la producción de salmón en Chile, porque es un pescado bien consumido también acá. Es muy consumido. La verdad es que varias cosas que decir sobre el reportaje del Washington Post. Yo lo leí, hizo un resumen, un análisis de dónde provenía. Hizo un ejercicio de trazabilidad, lo que se Ya. conoce como cierto poder saber de dónde viene tu pescado, de dónde viene el animal que tú te estás comiendo, ¿cierto? Dónde se produjo, dónde se procesó y después cuáles fueron los mecanismos en que esos pescados, ¿cierto?, fueron envasados y toda la cadena, digamos, productiva. Y entre eso, lo que recomendaba el reportaje basado en estudios del Monterrey Bay Aquarium, que es el acuario de Monterrey, que es un instituto también de investigación muy importante que genera un informe, ¿cierto?, de sustentabilidad del consumo de pescado y particularmente para el salmón. Daba cuenta efectivamente de que era más sano, por ejemplo, comer pescado que era capturado ya de manera salvaje en Estados Unidos frente a los que eran cultivados. Por varias razones, como tú mencionabas, por el uso, por ejemplo, de antibióticos, por el uso, por lo que significa generar una producción masiva, Claro. ¿cierto?, en este caso del salmón. Y el salmón chileno es 100% cultivado porque el salmón como especie... No 100%, ojo, porque uno si va a la Vega, uno si va a una feria fluvial, se encuentra con salmón. Hay salmón hoy día que uno puede cierto, consumir en una feria fluvial que viene, generalmente yo lo que recomiendo es que uno sea un consumidor informado. Porque también el salmón, claro, fue criticado ahí en el reportaje del Washington Post, pero hay que decir también que el salmón es uno de los mejores pescados en términos nutricionales, Sí, por claro. ejemplo, para el omega 3 y omega 6. Tiene muy buenas características. Sí, solamente lo que recomendaba el reportaje a partir de ese otro estudio era poder tener en cuenta de que había que saber de dónde venía ese pescado. Claro. Y no recomendaban tanto el de Chile, no decían no lo coma, sino más bien decía recomendamos en cambio comer, ¿cierto?, uno que ha sido capturado versus uno que ha sido cultivado. Sí, claro, pero- Y esa era una diferencia. Ahora, el salmón que uno puede consumir, uno lo encuentra congelado, por ejemplo, en los supermercados, ¿cierto? Hay otro que uno lo puede consumir, como digo, en las ferias fluviales que ha sido capturado y que ahí uno tiene que consultar, pero uno no lo sabe. Hay mucha discusión, podríamos hablar de eso. ¿De dónde viene el salmón Pero que uno se encuentra en el mercado fluvial? partamos de la base que esto es un negocio multimillonario y por lo menos casi el 50% del salmón que se exporta de Chile llega a Estados Unidos, un 48 Sí, como algo. exactamente, Así que es principal, igual hay sí. que tenerlo en consideración. Tenemos la gráfica también, señor director, de los pescados Mira. más consumidos y Un ahí 12% tenemos... de
hecho consume Ya, salmón. y tenemos el 27% de la merluza. La merluza entró en veda para cuidarla precisamente. La merluza austral, La merluza austral. porque tenemos en Chile 4 especies de merluza. La merluza austral es la que entró en agosto en veda, veda, que es ya. la que se captura más en las regiones del sur, en los lagos, en los ríos. O sea, ¿cierto? desde hoy. Desde hoy, Claro. claro. Desde hoy día estamos a primero. primero, a primero. sí. Desde hoy día. La comienza merluza austral. La merluza austral. La merluza común, que es la que se captura más en la zona de acá del Biobío, es la que entra en veda en septiembre. ¿ya? Pero también entran en veda. Pero también entran en veda. Tienen un mes de veda porque es el momento, ¿cierto?, donde se están reproduciendo, donde Sí. están poniendo huevos, donde es un momento, ¿cierto?, que, Hay que cuidarla. permite darles un descanso, dado que estas pesquerías están hoy día sobreexplotadas. O sea, hoy día, ya hace un par de semanas más bien, Senapesca publicó el estado de las pesquerías, ya cómo estaban las pesquerías hoy día en Chile, de las distintas especies que se consumen. Tanto crustáceos, algas, peces también, mariscos, por supuesto. Y la merluza austral y la merluza común están hoy día en sobreexplotación. ¿Y la reineta está bien? Porque no La la han reineta protegido. también está en sobreexplotación. No, no tiene una veda, la, Sí. la reineta no tiene veda biológica, pero sí tiene un estado de sobreexplotación que, ¿cierto?, limita ciertas condiciones o pone ciertas condicionantes. Porque el más consumido. Claro, es el más consumido, efectivamente, porque además hay un gran rango de explotación de la reineta que va desde perdón, 42%, desde la cuarta región hasta Magallanes, así que está... ¿Deberíamos ampliamente considerar entrar en veda a la reineta también? No soy yo quien lo podría Pero, decir. pero porque tú no como, tengo como el dato. científico especialista en estas áreas. Como Periodista científico. científico. Como Periodista científico, científico, ¿no? sí, Pero verdad. sí, mira, lo que ha ocurrido con las pesquerías en los últimos años, y esto en un análisis más global más bien, es considerar que un pez, ¿cierto?, es parte de un ecosistema, es parte de un ambiente acuático donde genera beneficios, digamos, donde vive, ¿cierto?, con otros animales, donde hay interacciones ahí ecológicas muy importantes. Entonces, lo que se ha impulsado en el último tiempo es tratar de tener una mirada ecosistémica sobre la explotación, ¿cierto?, de los recursos hidrobiológicos en Chile. No solamente una visión de explotación de una sola especie, sino que una especie que interactúa con otras. Hay que cuidar y eso los es muy recursos. importante. Por lo tanto, si tú me preguntas si debería estar en veda o no, bueno, si está sobreexplotada, quizás Hay que podría tener otra medida, digamos, de protección, pero hoy día no la tiene. Hoy día las que tienen son la merluza y la merluza austral, que han variado entre agotadas, sobreexplotadas. Han estado ahí moviéndose en los últimos años precisamente por toda esta presión de pesca que se genera sobre estas especies y porque también ¿cierto?, existe una demanda tanto de consumo interno Claro. como de consumo a nivel internacional. Y ahí es donde juega un rol, por ejemplo, súper importante la pesca artesanal, donde principalmente la pesca artesanal lo que hace es generar productos para consumo humano y para consumo inmediato. Sí, bueno, pero pese con a que tremendo rol suene ahí. contradictorio, luego de esta conversación, de todas maneras la invitación es a consumir Por más supuesto, pescados a y consumir más mariscos pescado, porque es muy sano, Pero hay que porque cuidarlo. son producidos en nuestra zona. Además, hay que cuidar el recurso y muchas veces eso está en manos también de quienes todavía no avanzan en materia de nueva ley de pesca. Pero eso es harina de otro costal. Queremos avanzar en un Otro tiempo, punto, sí. Feña, para hablar también de lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Hay una imagen bien impresionante, bien terrible y bien lamentable, hay que decirlo, de cómo ingresa el CO2 a la atmósfera terrestre, Sí. captada por la NASA. Sí, hace un par de días atrás, la semana pasada, la NASA publicó una visualización muy interesante que no lo había hecho con el CO2, sin embargo lo había hecho con otros gases también. Hay una página ahí que pueden revisar en la noticia publicada en biobiochile.cl, donde hay un link ahí donde aparecen no solamente esta visualización, sino otras más también. Pero lo interesante de esto es que son literalmente billones de datos ingresados a un gran servidor, a una gran computadora, pongámoslo así, para poder generar una visualización real de cómo el CO2 en un periodo de tiempo determinado, esto fue una visualización de 3 meses, solamente de 3 meses, ¿ya? Entre enero y marzo del año 2020, de cuáles eran las principales fuentes de producción de CO2 en el mundo, a nivel qué es el global. CO2 para El aclararlo? CO2 es el dióxido de carbono, es el gas, ¿cierto?, que se produce principalmente hoy día por la combustión de combustibles fósiles, por la actividad industrial, los autos, ¿cierto? Todo lo que vemos de este humo que podríamos generar, parte de ese humo, ¿cierto?, contiene CO2 y es el principal catalizador hoy día del calentamiento global.
hoy día tenemos un exceso de este gas. No es un gas malo por sí mismo, Es tal el como exceso el es el problema. exceso el problema. Es un problema, ¿cierto?, que se ha venido discutiendo durante las últimas 4 o 5 décadas, por lo menos, de cómo, ¿cierto?, regulamos la producción de este gas a partir del efecto que tiene la producción de este gas en la atmósfera y, ¿cierto?, las consecuencias que hemos estado viviendo por la producción, ¿cierto?, de este gas. De ahí que vienen todas estas políticas de descarbonización, ¿cierto?, del país, de poder llegar a ser carbono neutrales. Y cuando hablamos de carbono neutrales nos referimos a esto, a que nuestras emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera sean, ¿cierto?, neutras respecto a lo que nosotros estamos capturando ¿Y desde a través de dónde? bosques, a través de otras acciones. ¿Desde dónde se determinó que vienen las principales emisiones de CO2 de acuerdo a estas imágenes? Buena pregunta. En Está clarita Asia, ahí. en Asia, ahí estamos viendo en algunas partes de Asia y Oceanía, Y América principalmente, y claro, y en Europa principalmente provienen de actividades industriales, actividades que tienen que ver con las centrales termoeléctricas, de la actividad de movilidad, ¿cierto?, de los automóviles, del transporte. Sin embargo, en África, como pasamos por ahí, hay como ven, hay visualmente se ve una menor producción de CO2 y también en Sudamérica. Esas pulsos que se ven tienen que ver con el día y la noche también, porque esta es una visualización por días. Pero la mayor cantidad, y como ustedes están viendo ahí, de producción de CO2 es precisamente en los grandes países de Estados Unidos, China, India, Japón, Alemania, otros países también muy grandes con una gran producción industrial, que generan mucho CO2 en la atmósfera, por lo tanto son grandes contaminantes y también. son los que menos Y hay quieren algunas aplicar además, pero hay algunas programa. fuentes también particulares. Por ejemplo, en Sudamérica y en África, la mayor fuente de producción de CO2 tenía que ver con la actividad agrícola, por un lado, pero también con los incendios forestales. Dado, En ese momento de la fotografía. Claro, dado esta fotografía. Y además, justamente para el verano, para nuestra época de verano, donde se realizó esta visualización. Si ustedes ven ahí en el hemisferio norte, ¿cierto?, en Asia y también en Norteamérica, estaban en pleno invierno, por lo tanto también se entiende que hay una gran producción de calor, ¿cierto?, de calor, y que provienen, como digo, de estas fuentes. Lo interesante de esto nuevamente es, hoy día podemos ser capaces de generar estas visualizaciones con mucha cantidad de datos que ayudan y aportan al modelamiento hoy día climático, al modelamiento de cómo estos gases se van transportando en la atmósfera, cómo van quedando, cómo se van moviendo con los vientos, y que permite también definir de dónde están proviniendo exactamente estas fuentes también a una gran resolución, y para tomar medidas, ¿cierto?, más concretas respecto a esta producción de CO2 que es hoy día, nuevamente, la principal causante hoy día del cambio climático a nivel global, de estos eventos extremos que hemos estado viviendo en los últimos años, de la sequía que hoy día tenemos en Chile, sumado por supuesto a otros factores locales, pero es principalmente el caballito de batalla, digamos, que ha tenido todas las organizaciones internacionales para poder combatir, ¿cierto?, estos efectos de Pero es cambio terrible, porque finalmente los países que más producen son los que más negacionismo tienen con respecto a esto y no se toman medidas. Así que es un tema que todavía hay que seguir conversando. Sí, bueno, Feña, lamentablemente nos alcanza el tiempo en este sillón de la ciencia. Siempre es interesante hablar de lo que nos vienes a contar, pero nos veremos en otra oportunidad para seguir analizando todo esto. Por supuesto, encantado de estar acá, como siempre. Gracias por esta conversación. 10 de la mañana con 2 minutos, 12 grados, nos indica nuestro termómetro. La máxima que vamos a tener hoy día, dijo meteorología, pero obviamente con el frío que produce después la ida de los temporales, vamos a ver cómo va bajando también la temperatura. Pero nos queda lluvia todavía durante esta semana y por supuesto vamos a estar monitoreando hasta las 12:30 aquí en Matinal Nuestra Casa todo lo que ocurra en nuestro territorio. Vamos y volvemos.